Es 1914. Europa aún respiraba el perfume de los valses vieneses mientras las sombras del progreso industrial se alargaban sobre los campos dorados. Las potencias bailaban una danza diplomática sobre un suelo que ya temblaba. El plan Schlieffen, las alianzas secretas, los ultimátums. Todo era parte de una coreografía que no podía detenerse. Y el disparo en Sarajevo sería el eco que rompería el cristal de la civilización. La guerra no llegó como un rugido, sino como un susurro que se convirtió en grito. Antes del rugido atronador de la artillería, hubo susurros. Europa soñaba con imperios eternos, pero bajo la superficie de elegancia y diplomacia, la tierra temblaba. En 1914, Europa era un tablero de ajedrez tallado en orgullo y pólvora. Las piezas estaban a la espera. Una joven y hambrienta Alemania afilaba su acero bajo la sombra de Bismarck. Una herida Francia tejía alianzas como redes de salvación, y una Rusia, madre de eslavos, extendía sus brazos hacia los Balcanes, donde Serbia ardía con el fuego de la unificación. Antes de la Gran Guerra, las potencias jugaban a la paz, pero en casa preparaban sus arsenales. Entre los años 1871 y 1914, conocidos como la paz armada, fueron el reflejo de un entendimiento tácito. Todos sabían que se avecinaba un conflicto, pero nadie imaginaba su magnitud. Fue una época de inversiones masivas en armamento que produjo ejércitos modernos, aunque como vimos en el video anterior, estaban regidos por doctrinas del pasado. Este gran conflicto también fue síntoma de las tensiones entre potencias. Conozcamos un poco más a las piezas sobre el tablero. Primero, la joven y hambrienta Alemania, la potencia en auge. Tras lograr la unificación de los estados alemanes y crear el Imperio Alemán, luego de su victoria en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, buscaba consolidar su posición como potencia mundial y romper el cerco diplomático impuesto por Francia y Rusia. El imperio, bajo la Belle Politique, promovió un nacionalismo fervoroso y una política exterior más ambiciosa y menos conciliadora. Buscaba, como se decía entonces, su lugar bajo el sol. Esta postura tuvo como consecuencia la pérdida de alianzas clave y la formación de una coalición de enemigos. De esta forma, falló en evitar una guerra en dos frentes, un error que resultaría fatal en 1914. También estaba la herida Francia, una potencia fragmentada. Aunque orgullosa de sus colonias en África y Asia, sufría una guerra ideológica interna. Por un lado, los monárquicos nostálgicos del antiguo régimen, apoyados por conservadores y religiosos. Por otro lado, los republicanos radicales defensores de la laicidad, el progreso social y la separación entre iglesia y Estado. Y finalmente, los socialistas, influenciados por Marx, que ganaban fuerza entre obreros y campesinos. Pobres diablos. No muchos años después, Rusia demostraría lo que trae esa ideología: miseria. Tras su derrota en la Guerra Franco-Prusiana, quedó un profundo sentimiento de humillación y deseos de venganza. Francia aspiraba a recuperar Alsacia y Lorena, mientras observaba con temor el auge industrial alemán. Esto la llevó a formar alianzas para contener el expansionismo germánico. Paradójicamente, aquellas alianzas que pretendían disuadir la guerra fueron las mismas que, llegado el momento, provocarían un efecto dominó que transformó un conflicto regional en una guerra mundial. Tampoco podemos olvidar a la madre de los eslavos,
Rusia, la potencia de hierro hueco, un imperio fuerte por fuera, débil por dentro. Su territorio abarcaba una sexta parte del planeta y contaba con un ejército numeroso con millones de soldados. Sin embargo, su economía era frágil, basada en el trabajo campesino y las exportaciones básicas, y dependía de la inversión extranjera. Su industrialización no velaba precisamente por sus ciudadanos. Existían fábricas, sí, pero estaban enfocadas en fortalecer el ejército y la infraestructura militar, no en mejorar la calidad de vida civil. El Imperio ruso promovía el paneslavismo con el objetivo de unir a los pueblos eslavos bajo su liderazgo, un espíritu heredado del Rus de Kiev, considerado la madre de todas las ciudades rusas. Esto generó tensiones con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, pues Rusia se concebía como la protectora natural de los eslavos, especialmente frente a las potencias germánicas y latinas. ¿Y cómo olvidar a la dual Austria-Hungría, la potencia dividida? Puede compararse con un reloj barroco, ornamentado pero desajustado, donde cada engranaje gira en dirección opuesta. Todo comenzó con el compromiso de 1867 que unió al Imperio Austriaco con el Reino de Hungría. De la noche a la mañana, su territorio se expandió hasta abarcar regiones que hoy forman parte de 13 países, con una población compuesta por 11 grupos étnicos que difícilmente aceptaban una coexistencia forzada. Tras la anexión de Bosnia-Herzegovina en 1908, aumentaron las tensiones con Serbia, que buscaban unificar a todos los pueblos eslavos del sur, chocando directamente con los intereses del imperio. Serbia interpretó esta anexión como una provocación directa y una amenaza a su influencia en los Balcanes. Esto desembocó en el atentado de Sarajevo, cuando un joven de 19 años, Gavrilo Princip, vinculado a la organización Joven Bosnia, apoyada por sectores de la sociedad secreta serbia conocida como la Mano Negra, asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa Sofía Chodek. La muerte del heredero del Imperio Austrohúngaro marcó un punto de no retorno. Y tal como dijo Julio César al cruzar el río Rubicón, alia iacta est. Los dados ya habían sido lanzados y toda posibilidad de marcha atrás en ese instante desapareció. El destino había sido sellado con sangre. Habiendo conocido las piezas, veamos ahora los movimientos que condujeron al desastre. Tomemos como punto de partida el asesinato del archiduque el 28 de junio de 1914. Tras un mes de negociaciones fallidas, el 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia con el respaldo de Alemania. Esto provocó que, el 30 del mismo mes, Rusia movilizara su ejército en defensa de Serbia, lo que llevó a Alemania a emitir un ultimátum exigiendo el cese inmediato de la movilización. Sin embargo, Rusia lo ignoró. El 1 de agosto, Alemania declaró la guerra a Rusia, lo que impulsó a Francia a iniciar su propia movilización. El 3 de agosto, Alemania también le declaró la guerra a Francia e invadió de inmediato la neutral Bélgica, lo que llevó al Reino Unido a responder con una declaración de guerra. El 6 de agosto, Austria-Hungría declaró la guerra a Rusia. Como consecuencia, Francia e Inglaterra le declararon la guerra de vuelta al Imperio Austrohúngaro. Finalmente, el 23 de agosto, Japón declaró la guerra a Alemania, motivado por sus ambiciones en Asia y los acuerdos que mantenía con Inglaterra. Y así cayó Europa, no por el estruendo de un solo cañón, sino por el peso acumulado de siglos de orgullo, ambición y heridas mal cerradas. Los imperios que durante décadas habían tejido alianzas acumulaban rencores como pólvora seca, esperando apenas una chispa. Y esa chispa fue Sarajevo.
Los reyes y cancilleres creyeron que la guerra sería breve, que los soldados volverían para Navidad. Pero en lugar de gloria, encontraron barro, gas, plomo, fuego y trincheras sin final a la vista. Las flores del siglo XIX se marchitaron bajo el humo de una guerra que devoró a toda una generación. La vieja Europa murió en 1914, no en los mapas, sino en el alma de sus pueblos. Lo que vino después ya no fue un vals vienés, sino un requiem para los imperios. Porque cuando las piezas se pusieron en marcha, no hubo jaque, no hubo mate, solo un tablero cubierto de cenizas. Y así comenzó la guerra que lo cambió todo. Una guerra que no debía ocurrir, pero que quizás nunca hubo manera de evitar. La guerra no cambia nunca, solo adopta nuevos rostros, pero su esencia se mantiene. En 1914, el mundo no solo se rompió en los mapas, sino también en los corazones de los jóvenes que llegaron buscando aventura y gloria, pero solo encontraron barro, pólvora y muerte. Desde que nuestros ancestros tienen uso de razón, se ha derramado sangre en nombre de Dios, la justicia, el poder o por la más insondable locura. Y eso no ha cambiado durante siglos, pues como se mencionó antes, no cambia de esencia, sino de forma. La guerra cambió, ya no era lo mismo. Se desarrollaron herramientas y máquinas más efectivas para aniquilar. Con esto, las doctrinas cambiaron. Lo que antes se consideraba una ventaja en el campo de batalla, ahora era solo cosa del pasado. La Gran Guerra marcó un precedente y estableció las bases para lo que hoy se conoce como la Guerra Moderna. Las doctrinas de ese tiempo estaban basadas en ideas pasadas del siglo XIX, pues se basaban en las guerras napoleónicas, de Crimea y la unificación de Italia y Alemania, subestimando el poder de las armas más modernas. En los años antes del ruido que causaría la Gran Guerra, el mundo tenía silencio, el viento silbaba en los campos y los relojes marcaban futuros posibles. Luego vino la guerra, y con ella las máquinas gritaban muerte. La ametralladora no solo desgarraba carne, sino también la idea misma del mañana del pobre diablo que intentara atravesar las zonas defendidas por estas. Y la artillería no solo devastaba los paisajes, sino que reescribía la geografía misma de la pobre alma que la presenciara. Bajo cada estruendo, se desmoronaban no solo muros, sino certezas, y en las trincheras, el metal y el fuego hablaban más que los hombres. El silencio era lo único que quedaba tras una oración, dando a entender que el miedo no era cobardía, sino lucidez. Los generales estaban cegados por conflictos pasados con doctrinas que eran obsoletas. Tomemos de ejemplo la batalla de Somme. Para ese entonces los ejércitos daban prioridad a la movilidad y los enfrentamientos abiertos. Estaban hipnotizados con la idea de las ofensivas rápidas y el armamento limitado. Pero esa mañana de 1916, después de que sonara un silbato y tras una semana de bombardeos masivos, 2 millones de soldados repartidos entre Inglaterra y Francia marcharon con el objetivo de romper el estancamiento del frente occidental, pero todo se torció. Allí se demostró la superioridad de las nuevas doctrinas generadas por la creación de dos ya mencionadas herramientas: las ametralladoras, las guardianas de las trincheras y la artillería,
el preludio del infierno. Estas dos fueron las causantes de la carnicería que ese día se vivió, pues se dice que con la ametralladora, el 1 de julio de 1916, se aniquiló en un solo día a más de 57.000 soldados británicos, y aunque la artillería no tuvo mucho protagonismo en este caso, eso no se puede decir de la batalla de Verdún, considerada por muchos historiadores como la epítome del uso de la artillería. En esta batalla no solo se buscaba destruir fortificaciones, sino también romper la moral del enemigo. Las defensas francesas fueron bombardeadas día tras noche. Se dice que en esta operación se utilizaron más de 40 millones de proyectiles. Ahora imagina, son las 7 de la mañana. Eres un soldado francés. Allí ya vas mal. Escuchas un potente silbido. De la nada se oye una explosión y después otra y otra más. Los soldados franceses ya no estaban solo apostados en esas trincheras, sino más bien estaban intentando sobrevivir, donde después de 4 días los alemanes capturaron sin resistencias Port-Douaumont. Entonces fue justo en ese momento cuando los franceses entendieron el dicho «larga vida a la artillería», para después contraatacar con la misma estrategia. Finalmente, después de 299 días de batalla de desgaste, los franceses lograron hacer una contraofensiva recuperando los territorios perdidos. Pero, ¿a qué costo? Se estima que más de 1 millón de soldados murieron entre ambos bandos, donde el 70% fueron causadas por la artillería. Estas dos batallas marcaron un antes y un después en cuanto a doctrinas. Se dejaron de lado los ataques frontales llenos de movilidad para pasar a ser más de desgaste metódico. Ya no se buscaba la rapidez, sino la debilidad para penetrar y desorganizar al enemigo. El suelo tiembla. Es un temblor sordo, constante, que no viene del cielo ni de la tierra. Es el motor rugiente de un tanque. Es una voluntad de acero que se aproxima, imparable, implacable, y ante simples hombres, invencible. Esas bestias que no respiran han comenzado a moverse. No tienen pulso, pero hacen latir de miedo el corazón de quienes los presencian. Avanzan con paso firme, como si el mundo les perteneciera por derecho mecánico. El barro no los detiene. Las balas rebotan como lluvia inútil. Los soldados, horrorizados, miran al horizonte y encuentran siluetas cuadradas, gigantescas, como fortalezas móviles. Lo que antes era combate entre hombres, ahora es supervivencia ante las máquinas del más frío acero que escupen fuego. Dispararles es como blasfemar contra un dios. No cambia nada. Lo que antes realizaba la caballería se volvió obsoleto ante las imponentes ametralladoras. Si la caballería evocaba romanticismo, honor y cercanía con el enemigo, todo eso se acabó en la batalla de Cambrai. La caballería lo intentó por todos los medios posibles durante 3 largos días, y aunque logró avances iniciales, como silenciar baterías y capturar ingenieros, pronto fue frenada por los nidos de ametralladoras. Allí, la caballería, símbolo de nobleza y proximidad, cedió el campo al monstruo de acero. En el primer día se lograron avances de hasta 8 kilómetros, cruzando trincheras y alambre de púas, tomando los pueblos de Ribecourt y Marcoing. Luego se intentó tomar Bourlon Wood, pero los ingleses sufrieron bajas y la ofensiva perdió impulso. Los alemanes reforzaron sus líneas y para el 30 de noviembre de 1917 empezó el contraataque alemán con nuevas tácticas de infiltración y apoyo aéreo. Los británicos fueron tomados por sorpresa y perdieron gran parte del terreno conquistado.
hasta que finalmente, el 7 de diciembre de ese mismo año, se dio por concluida oficialmente la batalla, con los ingleses controlando apenas una pequeña porción de la línea Hindenburg. Esta batalla es conocida por los historiadores como la primera gran ofensiva de tanques en la historia militar, donde el ejército, de manera coordinada con la infantería y la artillería, desplegó más de 400 tanques Mark IV. Al final, se perdieron, ya fuera por acción enemiga, fallos mecánicos o abandono, 179 tanques, además de unas 90.000 bajas aproximadas entre ambos bandos. Aunque esta batalla podría considerarse un empate técnico, eso no es lo importante, sino el cambio de paradigma que introdujo. Las batallas de trincheras podían desafiarse y abrió el camino hacia la nueva guerra de movimiento. Antes, mirar al cielo era buscar estrellas. Ahora, durante una guerra, es buscar el sonido de la muerte. Los hombres en las trincheras aprendieron a escuchar el cielo. Este ya no era azul ni pacífico. Se volvió gris, cruzado por líneas de alas que no pertenecen a ningún tipo de ave, sino a máquinas que aprendieron a volar con promesas de muerte. El zumbido se convirtió en presagio. Cuando se oye, no hay tiempo, solo tierra que tiembla, rostros que se esconden y corazones que palpitan de pavor. El avión enemigo no solo observa, decide. Antes de la Gran Guerra, las batallas aéreas eran prácticamente inexistentes. Los aviones eran frágiles y lentos, usados meramente para exhibiciones o exploraciones limitadas. Pero el 6 de septiembre de 1914, todo cambió. Los aviones dejaron de ser vistos como un complemento más y pasaron a ser una herramienta de combate táctico. Se emplearon para el reconocimiento avanzado, con cámaras para mapear posiciones enemigas para luego formar estrategias. También se utilizaron para el combate, naciendo así las tácticas de dogfight y con ellas los haces del aire, como el Barón Rojo. Y para los bombardeos tácticos, que aunque limitados por la tecnología, fueron claves tanto psicológicamente, por el miedo tras el bombardeo de ciudades como Londres, París, Friburgo, entre otras, como estratégicamente, con la destrucción de fábricas militares, puentes y líneas de suministro. La Gran Guerra no solo transformó las fronteras y los mapas, sino también la naturaleza misma del conflicto. La tierra, el cielo y hasta el silencio se volvieron armas y testigos de una violencia industrializada que cambió para siempre la forma de hacer la guerra. Las doctrinas del pasado, llenas de romanticismo y tradición, fueron sepultadas bajo el barro de las trincheras y el rugido de las máquinas, de las ametralladoras a la artillería, de los tanques a los aviones. Cada innovación no solo redefinió el campo de batalla, sino también la experiencia humana de la guerra, más fría, más distante, más letal. La Primera Guerra Mundial enseñó al costo de millones de vidas que la esencia de la guerra sigue siendo la misma: muerte, miedo y destrucción, pero cambiando de forma, cada vez más implacable, más brutal, más deshumanizante. Now I am become death, the destroyer of worlds. En la Europa de 1914, mientras los cañones aún dormían, los diplomáticos apuraban sus últimas copas de cordialidad y los valses seguían resonando en los salones dorados. Una danza silenciosa comenzaba en las sombras. No era la música lo que guiaba sus pasos, sino los códigos, las sospechas y las miradas que sabían demasiado. El espionaje fue un baile sin partitura, donde cada agente improvisaba entre la lealtad y la traición, girando al ritmo de rumores, telegramas interceptados y nombres ficticios.
Cada error de cálculo podía ser un disparo que nadie oiría, pero que cambiaría el curso de la guerra. El espionaje no entró por la puerta principal de la historia, sino por sus grietas. Fue un susurro entre amantes, un maletín abandonado en una estación, una radio que hablaba en lenguas que nadie comprendía. Cada agente era un espejo roto, reflejaba lealtades fragmentadas, patrias confundidas con convicciones y verdades moldeadas para ser manipuladas. La guerra de las sombras no tenía himnos, ni medallas, ni gloria, solo silencio, traición y la certeza de que el mundo se movía por hilos invisibles. Y en ese salón sin música, el espionaje fue un vals más peligroso, uno donde nadie sabía quién guiaba, y todos fingían no tropezar. Esta danza en las sombras es una práctica antigua, utilizada por imperios para vigilar a sus enemigos. Se basaba en infiltraciones personales, mensajeros secretos y vigilancia rudimentaria. Pero como todo en la vida, el tiempo pasó y con él cambiaron los pasos y los instrumentos. Surgieron el telégrafo y la radiofusión, que permitían una comunicación rápida a grandes distancias, aunque vulnerable. Los mensajes interceptados se convirtieron en una fuente vital de inteligencia. Esto llevó al desarrollo de códigos cifrados más complejos, como el ADF-GVX de Alemania, y la creación de unidades especializadas en criptografía, como la RUM 40 en Inglaterra. También evolucionó la vigilancia. Se pasó de la observación directa y la infiltración en círculos políticos y militares al uso de micrófonos para captar movimientos y conversaciones enemigas. Ahora conozcamos a los principales bailarines en esta danza en las sombras. El MI6, fundado en 1909 como parte del Secret Service Bureau, se expandió significativamente durante la guerra. Bajo la fachada de oficiales de control de pasaportes, coordinaba operaciones de inteligencia en el extranjero, interceptación de comunicaciones, reclutamiento de agentes en territorio enemigo y organización de sabotajes. También estaba la Abteilung 3B, creada en 1889 como Sección 3B y renombrada en 1915 por el Estado Mayor del Ejército Imperial Alemán. Se centró en la contrainteligencia, la supervisión de territorios ocupados, la propaganda nacionalista y la censura de prensa. Sin embargo, su excesiva atención a Francia y Rusia, junto con la separación entre recolección y análisis de inteligencia, limitó su comprensión del conflicto global. Por otro lado, estaba el Deuxième Bureau, fundado en 1871 como parte del Estado Mayor General de Francia. Se encargaba de la inteligencia militar sobre tropas enemigas, la criptografía, el análisis estadístico y la coordinación con agregados militares y prensa extranjera. Aunque fue criticado por su papel en el caso Dreyfus, fue pionero en la metodología de inteligencia moderna. Finalmente, la Ojrana, establecida tras el asesinato del zar Alejandro II en 1881, tenía como propósito proteger al zar y preservar la autocracia rusa. Sus métodos incluían infiltrar espías para incitar acciones desesperadas que justificaran arrestos masivos, así como la fabricación de documentos falsos, como los tan famosos Protocolos de los Sabios de Sion. Algunas de estas organizaciones ya no existen, pero dejaron leyendas. Por ejemplo, Margarita Gertruida Selle, conocida como Mata Hari, nacida en 1876 en Leeuwarden, en Países Bajos. Además de espía, fue bailarina exótica y cortesana.
Se hizo famosa en Francia por sus danzas orientales, presentándose como una princesa javanesa. Durante la Gran Guerra fue reclutada por Alemania, pero también ofreció sus servicios a Francia. Su papel como doble agente la convirtió en objetivo de los servicios franceses. Fue arrestada en 1917, juzgada sin pruebas concluyentes y ejecutada por fusilamiento el 15 de octubre de ese mismo año. También está el caso de Sidney Reilly. Sus orígenes son inciertos. Se cree que nació en Odessa, en el Imperio Ruso, aunque no hay certeza, pues utilizó múltiples identidades. Se especula que era hijo ilegítimo de un médico judío y una mujer noble empobrecida. Desde joven mostró habilidades para el engaño y la infiltración, lo que lo llevó a trabajar como espía para al menos 4 potencias. Actuó en Londres entre emigrados rusos, en Manchuria antes de la guerra ruso-japonesa y en múltiples operaciones comerciales y diplomáticas. En 1918 participó en un intento de golpe de estado contra el gobierno bolchevique, pero fracasó, lo que derivó en su desaparición. Sus hazañas fueron relatadas en memorias de un agente británico, lo que lo convirtió en una leyenda, y posteriormente sirvió como inspiración para Ian Fleming en la creación del tan famoso James Bond. Y así, mientras las trincheras se llenaban de barro y las cartas del frente llegaban manchadas de sangre, otra guerra se libraba lejos del estruendo de los cañones. Una guerra sin estandartes ni clarines, donde una palabra maldicha podía costar más que una bala y un gesto era tan letal como un disparo. Los espías de 1914 no marchaban al compás de tambores, sino al ritmo del miedo, la astucia y el secreto. Su campo de batalla fueron los cafés de Viena, los callejones de Petrogrado y los hoteles de París. Sus armas, una mirada, un sobre sellado, un nombre cambiado al cruzar la frontera. Muchos de ellos murieron sin tumba ni epitafio, devorados por la niebla de la sospecha y de la ingratitud del anonimato, pero su legado quedó oculto entre las páginas no contadas de la historia, porque antes de cada avance, antes de cada retirada, hubo alguien en las sombras que decidió el rumbo de los ejércitos con solo un mensaje. Después de todo, la Gran Guerra fue también la guerra en las sombras. En los márgenes del estruendo, donde el barro devora los nombres y el humo borra los himnos, caminaron hombres sin rostro, sin gloria, sin paz. No eran soldados comunes, eran filo y sombra, fuerzas de élite nacidas no del honor, sino de la necesidad, cazadores en tierra de nadie, fantasmas entre trincheras, artífices de lo imposible en un mundo que se desmoronaba. Fueron ellos quienes descendieron cuando el mundo se quebró con cada disparo. No luchaban por banderas, luchaban por segundos de ventaja, por mapas que cambiaban cada amanecer, por camaradas que se desvanecían como la niebla. Su guerra no tenía himnos, solo respiraciones contenidas y cuchillos que brillaban bajo una luna cómplice de la muerte. Eran los elegidos del abismo, los que descendieron cuando todo se quebró y dejaron en la tierra huellas que aún sangran. Mientras los ejércitos chocaban como titanes ciegos, ellos se deslizaban entre los intersticios del caos. Comandos británicos que surgían del humo como espectros, Stormtruppen alemanes que danzaban entre ruinas con precisión letal, zapadores franceses que convertían túneles en tumbas silenciosas. Cada uno era una respuesta desesperada a una guerra que ya no comprendía la compasión. Con la creación de nuevas doctrinas al inicio de la Gran Guerra, las fuerzas de élite cambiaron.
Ya no eran grupos selectos con entrenamiento ceremonial y despliegue rápido en guerras coloniales o limitadas. Se transformaron en expertos en romper líneas enemigas, infiltrar trincheras y operar en condiciones extremas. La guerra dejó de ser veloz y gloriosa. Se volvió estática, industrializada e implacable. En las montañas rotas de Isonzo, donde la niebla se mezcla con la sangre, surgieron los Arditi. No eran soldados comunes, sino sombras afiladas que danzaban entre el alambre de púas y el estruendo de los cañones, con dagas en mano y el corazón endurecido por la muerte. Se lanzaban al abismo sin promesas de regreso. Eran el filo de Italia, la furia contenida en un grito que nunca se escuchó. Su lema, o la victoria, o todos muertos. Fueron creados en 1917 como Reparti di Assalto, bajo el mando del capitán Giuseppe Bassi. Sus miembros fueron seleccionados entre los soldados de los Bersaglieri y los Alpini. Su formación incluía esgrima, combate cuerpo a cuerpo y resistencia psicológica. Su equipamiento consistía en dagas forjadas a partir de bayonetas cortadas, granadas Tevenot diseñadas para causar pánico más que destrucción y una armadura metálica de alrededor de 8 kilogramos. Ciertamente no fue la armadura más práctica en cuestión de protección, pero era profundamente simbólica. Sus tácticas: atacar trincheras con granadas, dagas y escudos para defenderse de la metralla, siempre atacando tras bombardeos de artillería. No solían usar fusiles. El combate era directo, brutal, casi ritual. Ahora pues, imagina ser el pobre diablo que se ha quedado sin balas y tener a uno de estos lunáticos cargando contra ti con una daga o cualquier arma contundente improvisada en las trincheras. Desolador saber que tu final no será ni rápido ni limpio, ¿verdad? Cuando la guerra se volvió barro y rutina, Alemania forjó a los Stoßtruppen, hombres que no marchaban, sino que se deslizaban como espectros entre los cráteres, con granadas al pecho, lanzallamas en mano y sus tan características máscaras de gas. Rompían el silencio con violencia precisa. Eran la respuesta al estancamiento, la encarnación del cambio. Cada paso suyo era una elegía por los que no podían avanzar. Su lema: mi honor se llama lealtad. Surgieron en 1915 bajo el mando de Willy Rohr como reacción al impasse de la guerra de trincheras. Su equipamiento incluía lanzallamas, granadas, subfusiles automáticos MP-18, escudos metálicos y morteros ligeros. Su táctica: infiltrarse en pequeños grupos, evitar el combate frontal y atacar puntos débiles, desorganizando al enemigo desde dentro. Eran espectros enmascarados y veloces. Eran los hombres del saco con los que no querías toparte en la oscuridad. En lo alto de los Alpes, donde el viento canta canciones de soledad, los chasseurs alpins vigilaban el mundo desde las alturas. Eran cazadores en la niebla, guardianes de pasos. Cada disparo suyo resonaba como un trueno en la eternidad. Su guerra no era de trincheras, sino de precipicios, donde cada combate era una danza con la muerte sobre el abismo blanco. Su lema: vivir libre o morir. Fueron creados en 1888 como tropas de montaña especializadas en combate alpino. Contaban con 12 batallones activos desplegados en los Alpes y los Vosgos, cada uno compuesto por 6 compañías de 154 hombres. Su equipamiento incluía uniformes oscuros y fusiles adaptados al combate en terreno escarpado, lo que les valió el apodo de los Diablos Azules. Su táctica era patrullar entre nieve y roca, emboscar en pasos montañosos, defender posiciones elevadas y realizar reconocimientos en altitudes extremas. Siempre listos para emboscarte, al acecho en las alturas, siempre pacientes,
eran los cazadores en las montañas, y tú, pobre diablo, la presa a punto de ser cazada, emboscada por diablos azules. Bajo tierra, lejos del sol y del honor visible, los Royal Engineers cavaban túneles hacia el corazón del enemigo. Eran constructores de sombras, saboteadores del tiempo. Su guerra no tenía gloria, pero sí propósito. Cada mina colocada, cada cable tendido, era una nota en la sinfonía silenciosa que decidía el destino de miles. Su legado no se canta, pero se siente en cada ruina que dejaron atrás. Su lema, en todas partes. Oficialmente fundados en 1716, aunque sus raíces se remontan a los ingenieros militares del siglo XVII al servicio de la corona británica. Sus tácticas eran diversas. Iban desde la construcción de trincheras, refugios, fortificaciones, las comunicaciones por telégrafo, teléfono y radio, la excavación de túneles para colocar minas bajo líneas enemigas, la operación de ferrocarriles militares, así como puentes móviles para cruzar ríos bajo fuego enemigo, el ocultamiento de posiciones, entre otras. Eran saboteadores, demonios en lo profundo, el terror de los que estaban en la superficie y no esperaban que la tierra bajo sus pies colapse y quedaran enterrados en el olvido. Marchaban como sombras de un imperio que ya comenzaba a desmoronarse. Los guardias imperiales rusos, herederos de una gloria ancestral, cruzaban los campos de batalla con la solemnidad de quienes saben que representan algo más que fuerza. El último aliento de una era. Bajo el estruendo de la artillería moderna, su estandarte no solo enfrentaba al enemigo, sino al tiempo mismo. Y cuando la revolución los alcanzó, no cayeron por falta de valor, sino porque el mundo que los creó había dejado de existir. Su lema era fe y lealtad. Fueron creados como soldados de élite en 1690 por Pedro el Grande, inspirándose en los Leibgarde prusianos. A lo largo del siglo XVIII se convirtieron en una fuerza política poderosa, capaz de entronizar o derrocar zares, como ocurrió con Catalina la Grande. Su rol consistía en proteger al zar y los intereses imperiales. Participaron en batallas clave como Tannenberg y Galicia. Muchos de ellos se unieron a los blancos durante la Guerra Civil Rusa. Su caída simbolizó el fin de la Rusia zarista, pero teniendo en cuenta que lo que vino después fue el comunismo, tal vez la muerte era mejor que intentar sobrevivir al infierno rojo. Sus nombres no figuran en los libros escolares, pero su sombra aún recorre las trincheras oxidadas y los túneles colapsados, las cumbres nevadas y los campos devorados por el tiempo. Fueron filo en una guerra encarnizada, visión en un conflicto de ceguera, esperanza en un mundo que se suicidaba a cañonazos. Cada uno, desde su rincón del infierno, tejió con sangre y silencio una forma distinta de coraje. No el que busca la gloria, sino el que se arrastra entre el barro para que otros puedan avanzar. Ahora que las trincheras son ruinas y los himnos se desvanecen en el viento, su legado persiste, no en las banderas que defendieron, sino en la memoria que aún tiembla cuando recordamos que, entre la locura y el olvido, hubo hombres que eligieron ser más que soldados. Fueron el eco de lo implacable, fueron los heraldos del abismo, y aunque el mundo no los entienda, la historia los seguirá escuchando en cada respiración contenida bajo una luna cómplice de sus asaltos. Durante siglos, los imperios soñaron con la eternidad, construyendo castillos, escribiendo leyes, dibujando mapas como si el tiempo les perteneciera. Pero la guerra les recordó que el tiempo no obedece coronas. Los estandartes cayeron como hojas en otoño. Las fronteras se disolvieron en la niebla del arrepentimiento. Lo que fue mandato se volvió memoria, y lo que fue gloria, silencio. En Viena,
los salones se vaciaron, en San Petersburgo los himnos se apagaron y en Berlín los mapas se redibujaron. Quizá los imperios soñaban tanto con la eternidad como con el control, pero el tiempo, como la verdad, no se domestica y el sueño imperial se convirtió en pesadilla, y al despertar descubrieron que el mundo ya no era suyo. Los imperios no mueren de un disparo, sino de una acumulación de silencios, errores y arrogancias que se arrastran como sombras tras el estruendo de la artillería. La Primera Guerra Mundial demostró que la muerte de un imperio no es un evento fortuito, sino un proceso. No es el disparo final lo que lo destruye, sino la erosión lenta. La decadencia no se anuncia, se insinúa en decisiones repetidas por costumbre, en discursos que suenan huecos, en gestos imperceptibles como cuando los himnos dejan de cantarse con convicción, cuando los héroes se convierten en estatuas que nadie mira, o en archivos llenos de versiones oficiales que nadie cree. El imperio muere cuando deja de preguntarse por qué existe. El imperio alemán, como el acero que se oxida bajo la lluvia, pasó de ser una potencia emergente a sufrir crisis de hambre y revolución. Al inicio de la Gran Guerra, apostó al Schlieffen-Plan, estrategia de ofensivas rápidas, pero quedó atrapado en la guerra de trincheras. Aunque demostró su capacidad tecnológica con armas químicas y submarinos, aquello reveló su desesperación. El fracaso de la ofensiva de primavera de 1918 marcó el final. El ejército se desmoralizó y estallaron motines. El bloqueo naval aliado provocó hambrunas, lo que alimentó el descontento civil. Ese mismo año, las huelgas, especialmente en Kiel, desembocaron en la abdicación del Kaiser Guillermo II, poniendo fin a la monarquía y dando paso a la República de Weimar. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, obligó a Alemania a aceptar la culpa total de la guerra, imponer reparaciones por cientos de miles de millones de marcos y reducir su ejército a 100.000 hombres, sin tanques ni aviación. Esto generó un profundo sentimiento de humillación y revanchismo, que terminó alimentando a partidos de ideología violenta como el nazismo. El imperio austrohúngaro, como un vitral que se quiebra en fragmentos, vio cómo cada pieza se convertía en una nación. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue el detonante de la Gran Guerra. Este imperio luchó en varios frentes, pero dependía en gran medida de Alemania. Las derrotas frente a Rusia e Italia, sumadas a la muerte del emperador Francisco José I, provocaron una falta de cohesión interna y el avance de movimientos independentistas. Su sucesor, Carlos I, intentó reformas como la federalización para dar mayor autonomía a las nacionalidades del imperio, pero el separatismo ya estaba en marcha. Carlos I también buscó sacar al imperio de la guerra mediante negociaciones secretas con Francia a través de su cuñado, el príncipe Sixto de Borbón-Parma, incluso apoyando las reivindicaciones francesas sobre Alsacia y Lorena, lo que le granjeó desconfianza en Alemania y en su propia población. En 1919 se firmó el Tratado de Saint-Germain, que disolvió el imperio y redujo Austria a un estado alpino sin salida al mar. En 1920, el Tratado de Trianon despojó a Hungría de 2/3 de su territorio, incluyendo Transilvania, Eslovaquia y Croacia. El Imperio Otomano, el califato que dio su último suspiro entre las dunas del mandato europeo, se unió a las potencias centrales buscando prestigio y protección frente al imperio ruso. Confiaban en una victoria rápida junto a Alemania, alentados por sus triunfos iniciales, pero las campañas fallidas en Arabia, Palestina y el Cáucaso debilitaron aún más a un imperio que aún se reorganizaba tras las guerras balcánicas de 1912. Su aparato burocrático estaba roto, corroído por corrupción y nepotismo. Los cargos se compraban o heredaban, debilitando la meritocracia. Muchos gobernadores con excesiva autonomía priorizaban intereses propios por encima de las órdenes centrales.
Además, líderes religiosos conservadores y caciques locales interferían en la autoridad del sultán, fragmentando al Estado. El 30 de octubre de 1918 se firmó el armisticio de Mudros, marcando el fin de sus operaciones militares y permitiendo la ocupación aliada de posiciones estratégicas. En 1920, el Tratado de Sèvres puso a Siria y el Líbano bajo mandato francés y a Palestina, Irak y Transjordania bajo el mandato británico. Turquía rechazó este tratado y lo sustituyó por el de Lausana en 1923, que reconoció la soberanía de la nueva república. El Imperio ruso mostró cómo el invierno no solo congela cuerpos, sino también coronas. Durante la Primera Guerra Mundial, movilizó millones de soldados, pero sufrió derrotas humillantes frente a Alemania y Austria-Hungría. Bajo un régimen autocrático rígido encabezado por el zar Nicolás II, poco dispuesto a reformas democráticas, creció el descontento social. La pobreza extrema, especialmente entre campesinos, persistía incluso tras la abolición del feudalismo en 1861. La Revolución de Febrero de 1917 forzó la abdicación del zar y dio paso a un gobierno provisional incapaz de estabilizar el país, lo que favoreció el ascenso bolchevique y la Revolución de Octubre del mismo año. En 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia abandonó la guerra cediendo Ucrania, Bielorrusia, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania y parte de Polonia. De esta manera, los rusos experimentarían las virtudes de su comunismo, la miseria absoluta. A lo largo de la historia, los grandes imperios se construyeron sobre el sueño de la eternidad, pero la realidad les enseñó que el tiempo es una fuerza indomable. Sus destinos fueron sellados no por un único disparo, sino por una acumulación de silencios, errores y fallos de liderazgo. La Primera Guerra Mundial no solo marcó el fin de una era de hegemonías, sino que evidenció que la decadencia de un imperio es un proceso lento y silencioso, donde la falta de cuestionamiento sobre su propia existencia y el desgaste interno conducen a su inevitable colapso. Los casos del imperio alemán, austrohúngaro, otomano y ruso muestran cómo la suma de malas decisiones, reformas insuficientes y tensiones internas llevaron a su desintegración. Con sus caídas, la guerra no solo destruyó ejércitos, fragmentó territorios, humilló poblaciones y dio origen a nuevos órdenes políticos y sociales, entre los cuales algunos traerían más muerte y sufrimiento, como el comunismo y el nazismo, harina del mismo costal. La paz que siguió no cerró heridas, las profundizó, creando el caldo de cultivo para nuevos conflictos. Los imperios que creían controlar el destino de sus pueblos descubrieron, al final, que el mundo ya no les pertenecía. Es la amarga lección de los imperios. Su existencia no depende solo del poder militar o económico, sino de su capacidad para adaptarse a las realidades cambiantes, internas y externas. La historia recuerda, una y otra vez, que la eternidad es solo un sueño, y el tiempo, el imparable gran juez que corroe las coronas hasta convertirlas en polvo. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo, y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.